Vaya, vaya, vaya. Demet Özdemir ha soltado la bomba y nadie le cree lo que dice de Can Yaman. ¿Se imaginan? La actriz, que siempre ha sido súper reservada con su vida privada, ha salido a decir algo que al parecer deja a todos con la boca abierta. Y es que, chicos, esto es fuerte. Ella asegura que a pesar de todo lo que se rumorea, de todo el salseo que hemos visto y leído sobre ellos, hay algo que la gente no capta. Algo que ella vive y que, según sus palabras, nadie está dispuesto a creer. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será que la relación con Can no fue tan tóxica como todos la pintaron? ¿O quizás que todavía hay un cariño especial ahí guardado? Para ser honestos, yo me quedo un poco intrigado. Porque si algo hemos visto de ellos es la montaña rusa que ha sido su relación. El torbellino de pasión, los viajes, las fotos juntos y luego, la calma, o más bien, el silencio. Y ahora, que ella misma diga nadie me cree, eso ya es para darle vueltas. Lo que yo creo que está pasando es que la gente tiene una imagen muy fija de ellos dos. Los vimos juntos, ardientes, y luego se separaron. Punto. Final de la película. Pero quizás la realidad, como siempre, es mucho más complicada. A lo mejor lo que ellos vivieron fue intenso, sí, pero no se acabó de la noche a la mañana. Quizás hay una amistad, un respeto, o simplemente una conexión que va más allá de lo que las cámaras captan y los medios publican. Piensen en esto, cuando una relación es tan mediática, la gente se siente con derecho a opinar y a juzgar cada detalle. Y si la separación fue ruidosa, pues peor. Se espera que haya rencor, que no se puedan ni ver. Pero Demet, al decir que nadie le cree, está abriendo una puerta a que hay matices. Que quizás la historia tiene más capítulos que no conocemos. Muchos dicen que Can Yaman es un personaje, que todo lo que hace es para llamar la atención. Y a veces, la verdad, da la impresión. Pero ¿y si Demet, con esta declaración, quiere defender algo de él, o de lo que vivieron juntos? ¿Es posible que ella sienta que la gente se está equivocando con Can, o con la relación en general? Es un giro inesperado. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿le puede creer la gente que no le creen? ¿Que todavía hablan? ¿Que se ríen de las mismas tonterías? ¿Que se desean lo mejor? O peor aún, que ella sigue pensando que él es un buen tipo, a pesar de todo el drama público. Eso sí que sería difícil de tragar para muchos. A veces cuando dos personas son tan famosas y su relación se hace pública, se crea una especie de narrativa colectiva. Y romper esa narrativa es casi imposible. Es como querer convencer a la gente de que el cielo es verde. Demet está intentando romper esa burbuja, y eso siempre genera más curiosidad. Así que cuando ella dice nadie me cree, no está pidiendo simpatía, está lanzando un desafío. Está diciendo, hay más en esta historia de lo que ven, y ustedes se están perdiendo la verdad. Y claro, eso hace que todos queramos saber cuál es esa verdad. ¿Será que nos está escondiendo algo? ¿O será que simplemente está cansada de que la gente la encasille en una historia que ella ya ha superado? Yo por mi parte me apunto a escuchar más. Porque cuando un famoso lanza una pullita así, es porque algo se trae entre manos. Y en este caso, involucrando a Can Yaman, el salseo está servido. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Creen que Demet Özdemir está siendo sincera y la gente es muy cerrada de mente, o sospechan que esto es solo una estrategia para reavivar el interés?